Bienvenidos a Finanzas al Día, un programa donde la educación financiera se convierte en tu mejor aliada. Con ustedes nuestro destacado conductor y contador público Rogelio Jiménez, por las pantallas de Evolución Disruptiva TV. Hola, ¿qué tal amigos? Un gusto nuevamente saludarlos aquí en su programa Finanzas al Día con su servidor, contador Rogelio Jiménez. Como todos los programas que les hemos presentado, les voy a presentar ahora qué es el artículo 94, o mejor dicho, cómo nos presentamos en cuestión de los ingresos ante la ley del ICR, Impuesto sobre la Renta. Artículo 94 de la ley del impuesto sobre la renta. Pero, ¿qué es el artículo 94? ¿O de qué trata? ¿De qué habla? El objetivo prácticamente de estos minutos que vamos a estar charlando es explicar, como siempre de una manera sencilla y clara, qué son los ingresos grabados en cuestiones fiscales y cómo se deben de aplicar en la práctica contable y empresarial. Asimismo, ¿qué son los ingresos grabados? ¿Cuántas veces ustedes como empresarios o emprendedores han escuchado esta palabra? ¿Qué son ingresos grabados? En términos prácticos, son los ingresos que obtiene una persona física que debe declarar o que tributa conforme a la ley del impuesto sobre la renta o el ICR. Cualquier ingreso obtenido de actividades económicas o de negocios están sujetas a impuestos. Esos son los ingresos grabados. Por la clasificación o por mencionar algunos como están en la ley, la tipología de los ingresos grabados son los ingresos de actividades empresariales como las ventas, productos o servicios, lo que son los honorarios recibidos por prestaciones de servicios, los honorarios como puede ser los médicos, los abogados, los arquitectos, los contadores, los honorarios, los corredores. Retomándome al punto anterior, los ingresos de actividades empresariales, ventas de productos o servicios, una papelería, una ferretería, un centro comercial, una barbería, una persona de marketing, un comisionista, pueden entrar en esos rubros de actividades empresariales. Pero también podemos clasificarlos en otro rubro, que son los arrendamientos, ingresos por alquiler de muebles o como lo conocemos como renta de bodegas, locales comerciales o casa habitación. De otros ingresos, de otros premios que son dividendos, intereses y entre otros establece la ley. Aquí podemos mencionar una clasificación de estos ingresos. Esos ingresos grabados también tienen sus excepciones. En los ingresos no sujetos a este gravamen o ingresos exentos son aquellos que forman parte de la base gravable. Un ejemplo claro podemos ver que son los ingresos por actividades lucrativas, lo que podemos mencionar que son las fundaciones, las donatarias, las asociaciones civiles, las asociaciones de profesionistas, las asociaciones religiosas. Podemos entrar o las colocamos en este rubro de actividades no lucrativas porque son unas asociaciones sin fines de lucro, o sea, simplemente el recurso que recaudan, el dinero que ingresa a la cuenta bancaria o a la institución son para beneficencia, no son para lucrar, no son para tener utilidades. Podemos mencionar también algunos ejemplos como los bonos de gobierno en ciertos casos y las donaciones. También las donatarias entran en este rubro. Podemos considerarlas que también son ingresos exentos. ¿Cómo se calcula los ingresos grabados? Se determina una base gravable. La base gravable es el total de los ingresos menos las deducciones. ¿Qué son las deducciones? Son los gastos relacionados con las actividades económicas. Un ejemplo claro, por decir, mis ingresos, tengo 10,000 pesos de ingreso, pero gasté 8,000 pesos de gasto. Esos gastos son las deducciones. Esos gastos deben de estar realmente comprobados con factura electrónica, con el CFDI, y de ahí obtenemos la diferencia que es la base gravable. Aquí yo les pongo un ejemplo de un cálculo. Si un trabajador independiente, un profesionista independiente, obtiene ingresos de 100,000 pesos, tiene 20,000 pesos de deducciones. La base o la diferencia son 80,000 pesos. Sobre eso se calcula el impuesto sobre la renta, que es pagar el ICR. Se manejan ciertas tarifas que le llamamos tarifas de ICR o las tablas de ICR. Dependiendo del monto es como pagamos. Para personas físicas con actividad empresarial lo consideramos a la tasa del 35% máximo. Puede variar dependiendo esa base gravable. En las personas de reciclo, en este caso los reciclos pagan al 2.5, que también hay una tabla del 1% al 2.5%, dependiendo el rango en esa tabla para pagar el porcentaje de ICR. En cuestión de personas morales, en reciclo se paga el 30% y en actividad empresarial profesional se paga al 30%, pero dependiendo su giro se pueden ubicar en un coeficiente de utilidad. Pero bueno, esta parte simplemente es como un preámbulo para que ustedes tengan una forma de identificar cómo están establecidos esos ingresos. Ahora bien, la importancia de los ingresos
ingresos grabados. Es importante la relevancia en los ingresos porque también debemos de hacer un cálculo anual. Independiente de que los hagamos mensualmente, también debemos de declarar. En su mayoría de los casos, porque también no todos estamos obligados a presentar la declaración anual, debemos de hacer determinadas situaciones, identificar esos sucesos para poder ver si declaramos anualmente o no realizamos ese movimiento. Los ingresos grabados son fundamentales para el cálculo de ICR y una correcta identificación de estos ingresos es esencial para evitar problemas fiscales. ¿Por qué? Tiene como consecuencia el no declarar adecuadamente posibles sanciones o multas ante el SAT, ante el Servicio de Administración Tributaria. Algunos consejos que te puedo comentar es: mantén una documentación correcta y unos ingresos y egresos correctos. Contrata un profesionista, en este caso es un contador, que te ayude a realizar la declaración anual o que te asesore, porque normalmente con la tecnología o con lo que es las redes sociales hay demasiada información que a veces con verla se nos es fácil nosotros mismos presentar la información, pero a veces no entendemos cierta terminología o no entendemos que en ciertos casos hay personas que no les aplican ciertos rubros. Por eso es importante que se acerquen con un profesional. Como es un gusto, siempre les dejo aquí los medios de contacto. Pueden localizar si ustedes están interesados en ampliar una información o tener una asesoría. Nos pueden seguir también con este programa en Spotify en Finanzas al Día. Nos vemos en nuestro próximo programa de Finanzas al Día. Esto fue Finanzas al Día. Gracias por compartir estos minutos junto a nosotros. Te invitamos a seguir todos nuestros episodios que te serán de gran utilidad junto al gran contador público Rogelio Jiménez. Te esperamos.